Sergio también está otra vez. Muy bien. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, bien, bien, yo lo veo bien. Listo. Y si quizá los demás pueden apagar el micrófono, así tenemos más, lo escuchamos mejor. Ya, entonces, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Habíamos quedado. Sí, 20 minutos, 15 minutos, sí. Listo. Bueno, entonces déjame hacer esta introducción. Lo que voy a estar comentando es básicamente qué está pasando con la situación macroeconómica. Como dice Susan, es probablemente el peor momento de la economía cubana desde el periodo especial. De hecho, hay muchos indicadores que se parecen a los valores que tenían al inicio de los años 90. Claramente la situación es distinta, la economía está en otras condiciones, pero sí es una situación compleja que viene desde antes. Entonces voy a comentar esta situación, después explicar lo que por ahora se ve como algunos beneficios, ¿no? Todos son beneficios potenciales. Ya estamos viendo algunas informaciones de lo que está pasando en Cuba, a partir sobre todo de la devaluación de la tasa de cambio, una devaluación muy significativa. Y están hablando también de cuáles son los desafíos. Y dentro de los desafíos, pues están hablando de las presiones inflacionarias, ¿no? En las últimas semanas, como me estuve dedicando a tratar de hacer alguna proyección de inflación, esto es fundamental porque junto con la devaluación de la tasa de cambio se aumentaron los salarios en el sector estatal, también las pensiones. Una de las explicaciones, creo yo, de por qué esto se hace en este momento es porque para el gobierno, pues la devaluación de la tasa de cambio y algunas de las correcciones que eran necesarias en el sistema monetario cubano, como habían dos monedas, pues todo eso se sabe que son impedimentos para el funcionamiento de la economía, para la atracción de inversión extranjera, pero además de esto, pues la reforma monetaria se combinó con un aumento de salarios y pensiones. Si yo trabajé en el Banco Central de Cuba, no en todas las versiones y en todas las opciones de reforma monetaria se planteaba una reforma de salarios. Yo creo que está bien que lo hayan hecho así, y fue como, entiendo yo, fue la manera en que el equipo técnico, ¿no? Es decir, la comisión de implementación logró venderle, ¿no? al buró político, al gobierno, venderle esta reforma monetaria, aún en un momento muy complicado, ¿no? Bajo la lógica de que esto iba a implicar una redistribución de riquezas y que esa redistribución de riquezas iba a cambiar la pirámide, que iba a cerrar un poquito la brecha entre lo que se gana en el sector privado y lo que se gana en el sector estatal, y es uno de los incentivos que tiene el gobierno para poner en marcha esta reforma, ¿no? Lograr un aumento del salario en términos reales. Entonces, lo que pasa con la inflación, pues es definitorio para el impacto que van a tener la reforma salarial, ¿no? El gobierno tiene, bueno, como siempre, unos objetivos como muy optimistas, y ahí yo les voy a presentar cuáles son mis proyecciones. Entonces, empezando con la situación macroeconómica, pues cuando uno mira, no hay datos de toda la balanza de pagos, pero está la trayectoria del balance comercial, incluyendo bienes y servicios, y se ve, ¿no?, cómo se cierra este superávit. Cuba necesita tener en la cuenta corriente un superávit en su balance comercial de bienes y servicios, porque con este superávit, más lo que llega por remesas, es que se pagan los intereses de la deuda, el servicio de la deuda, y también se paga la repatriación de las utilidades de la inversión extranjera. Ahí se ve cómo tenemos ya 6 años consecutivos de caída de las exportaciones. Esto viene desde el año 2015, primero con la crisis venezolana, después con el incremento de las sanciones de Estados Unidos, y ahora más reciente la pandemia. Esto también ha implicado un ajuste de las importaciones y una caída de este superávit comercial, ¿no?, de 3.800 millones a 1.300 millones, que es una caída de más del 60%, y es lo que ha puesto bajo tensión la balanza de pagos de Cuba. Es decir, hay deudas que no se le pagan a proveedores, a inversionistas, e incluso la deuda renegociada con el Club de París, ¿no? Entonces, una
Yo creo que se puede hablar de una crisis de balanza de pagos y que esto ha llevado a una recesión económica. Esta recesión económica, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística, incluso empezó antes de la pandemia, empezó en el segundo semestre de 2019, ¿no? Y ahí el dato anual es una caída del PIB de menos 0,2%. Y la caída de 2020 es una de las más grandes en América Latina, así que duplica o casi que duplica el promedio que se está esperando para la región. Ahí en el caso cubano, pues pesa mucho el tema de los servicios. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2004, 2005, Cuba cambió un poquito la metodología del PIB y le asignó un peso más grande dentro del PIB a los servicios sociales. Eso pesa educación, salud, le puso una tasa de rentabilidad y eso implicó que los servicios sociales ganaron peso dentro del PIB. Eso aumentó las tasas de crecimiento cuando llegó el dinero de Venezuela y se aplicó la batalla de ideas, pero hoy en día parte de este sector de servicios pues ha estado afectado por las cuarentenas, que no han sido totales, han sido cuarentenas microfocalizadas, pero sobre todo lo que pesa es la poca posibilidad que hay en Cuba de hacer teletrabajo, clases virtuales, el sector de la educación, es decir, el semestre se pospuso, al final no logró completarse el semestre de clase, entonces el sector de educación es uno de los más afectados, también salud, cultura, toda la actividad del sector público, con la información que tenemos, ¿no? Porque no se ha dado todavía el PIB de 2020 desagregado por sectores, pero el ministro de Economía lo dijo, ¿no? Que la parte esta de servicios sociales estaba explicando, contribuyendo en una magnitud significativa a esa caída del 11%. Entonces ahí está pues toda la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba, que incluso no permite que ahora estén cubanos conectados a este webinar, ¿no? Entonces eso ha pesado sobre esa caída y claramente que esto es una situación acumulada, ¿no? Entonces Cuba llega a la pandemia en una situación macroeconómica muy débil, ya desde antes incluso venía creciendo el déficit fiscal y venía creciendo la inflación. Entonces, en este momento tan complejo, pues se decide hacer una devaluación de 24 veces la tasa de cambio oficial, que eso implica una devaluación de 10 veces la tasa de cambio promedio de la economía, según unos cálculos que estuve considerando. Además del ajuste de la tasa de cambio, pues, bueno, ese ajuste de la tasa de cambio lleva una unificación de las tasas de cambio oficiales en un valor de 24 pesos cubanos por dólar. Eso implica también la salida del CUC, ya en los próximos meses se completaría. Y como dije, eso se combinó con un aumento de salarios y de pensiones y eliminación de subsidios. Y esto también va acompañado de algunas reformas un poquito más estructurales, algunas anunciadas, algunas que ya empiezan, otras que no sabemos cuál va a ser exactamente la profundidad y la velocidad, pero bueno, se habla de que todo esto implica más autonomía para el sector empresarial, que probablemente implique una reestructuración del sector empresarial, debido a que muchas empresas estatales no van a ser viables pagando más salarios y con una tasa de cambio mucho más devaluada. Y también se habla de una apertura del sector privado que ya se anunció para los trabajadores por cuenta propia y también para la pequeña y mediana empresa privada, ¿no? Entonces estos son como los cambios que van junto a la devaluación de la tasa de cambio. En términos de inflación, pues esto cambiaría lo que ha venido sucediendo en Cuba desde el año 94, 95. Cuba tuvo una alta inflación de 3 dígitos al inicio de los años 90, después esto se corrigió. Yo creo que eso ha sido como de las cosas positivas de la política económica cubana, haber mantenido una baja tasa de inflación, que sobre todo tiene como determinantes justamente la tasa de cambio fija. Los salarios estatales, pues la mayor parte del tiempo se mantuvieron congelados y se mantuvo un bajo déficit fiscal. Entonces, estos tres determinantes
han explicado una baja tasa de inflación en Cuba, que según la Oficina de Estadística está alrededor de 1.3%, probablemente esto esté un poquito subestimado, pero así todos, hay evidencias que muestran que estos determinantes que explicarían una baja inflación en Cuba, pero justamente estos tres determinantes de esta economía con baja inflación están cambiando drásticamente en 2021, ¿no? Es decir, se devalúa la tasa de cambio, se suben los salarios y justamente el déficit fiscal, incluso se está hablando de que va a estar superando el 20% del PIB. Sabemos que estamos en un momento de que la mayoría de las economías pues tienen niveles altísimos de déficit fiscal, pero aún en los promedios de déficit fiscal de 2020-2021, este déficit de 20% luce demasiado grande, ¿no? Y da las dificultades que tiene Cuba para financiar este déficit con capital internacional, pues es una situación más preocupante. Creo que es de las mayores preocupaciones a futuro que deja la reforma monetaria, ¿no? Cómo se va a hacer la corrección de ese déficit fiscal. Mi proyección de inflación, no voy a entrar en detalles técnicos, pues utilicé una curva de Phillips, ¿no? Para capturar el efecto traspaso, ¿no? De la devaluación de la tasa de cambio hacia la inflación, también las presiones por el lado del exceso de demanda. Claramente se está aumentando salarios en momentos en que está cayendo el PIB, y eso también genera una presión sobre la inflación. Ahí hice algunas estimaciones econométricas y el escenario más probable da alrededor de una inflación del 500%, ¿no? Es una inflación que incluso considera que las medidas administrativas que se están tomando, ¿no? Es decir, no hay un mercado competitivo para que se logre un traspaso menor que 1. Es decir, si uno deja a las empresas estatales que ajusten los precios, pues claramente ellos multiplicarían los precios por 24, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de Finanzas y Precios es poniéndole límite a este traspaso con medidas administrativas, regulando los precios. Ellos tienen como objetivo de la devaluación a los precios mayoristas, pues el traspaso sea del 50%. Es decir, que las empresas no multipliquen sus costos de importación, se multiplican por 24, ¿no? Los costos de importación, pero están tratando que en promedio los precios finales o los precios mayoristas de los productores se multipliquen en promedio por 12. Es decir, le están poniendo una presión importante al sector estatal para que reduzca sus márgenes de beneficio o que busque otro tipo de decisiones, ¿no? Lo que están presionando es según ellos, para que haya más eficiencia en el sector estatal, que no todo el ajuste sea a través de ajuste de precios, sino que las empresas estatales reaccionen a este nuevo marco de incentivos y tomen mejores decisiones, sustituyan importaciones, desarrollen exportaciones. Claramente sabemos que eso no se logra en el corto plazo y que hay restricciones para que eso suceda, ¿no? Pero bueno, bajo esa lógica y tomando en consideración también unas estimaciones que encontré del Banco Mundial para economías emergentes, pues hice algunos escenarios y me da esta inflación con un traspaso de 0.3%, 0.3%, una inflación alrededor de 500%. Esto implica que es muy difícil que haya una ganancia en términos de poder adquisitivo para los trabajadores estatales. Yo creo que pues probablemente sí fue políticamente, ¿no? Pues fue satisfactorio haber combinado la devaluación con el aumento de salario, y así se vendió, pero incluso se vendió públicamente, ¿no? Es decir, que este año iba a haber un aumento de salarios reales, cosa que es muy, en realidad, bajo distintas métricas, distintos escenarios, y simplemente mirando que la economía cayó un 11%, es decir, lo que tú tienes que distribuir una pérdida, es decir, no tienes una ganancia en términos de ingresos, y además la devaluación te está generando tensiones sobre el sector productivo. El gobierno todavía no ha hecho, ya está reconociendo que esto es difícil, no ha reconocido que este objetivo de aumento del salario real va a ser, si no se va a lograr este año. Sigue insistiendo que es parte de los objetivos, y están poniendo, ¿no?, pues, a los gobiernos locales, ¿no?, y a la población a denunciar, ¿no?, cuando hay, según ellos, precios
abusivos y especulativos, ¿no? Entonces hay un mecanismo también de represión de la inflación que va más allá del sector estatal, ¿no? Y por esta vía, pues están intentando que haya alguna ganancia en salarios reales. Mi estimación, pues da que el salario caería un 15%, que en realidad yo creo que sería un resultado satisfactorio, dado todo el entorno macroeconómico en que está operando esta devaluación, ¿no? Y que más que todo, el aumento de salarios y pensiones lo que protege a este sector de los hogares de los efectos sociales o efectos inflacionarios, ¿no? de la devaluación. Entonces, yo creo que hubiese sido mejor presentarlo de esta manera, como una protección ante los efectos de la devaluación, y no como que gracias a la devaluación y el aumento de salarios nominales, pues los trabajadores pues, estatales van a tener un mayor poder adquisitivo en momentos en que sabemos que en Cuba hay escasez de todo, ¿no? Entonces, como para ir resumiendo, ¿no? Reforma monetaria, efectos positivos, pues yo creo que podemos dividirlo como en dos categorías. Hay un cambio de incentivos económicos, ¿no? Que es lo que usualmente asociamos a una devaluación de la tasa de cambio, que en este caso sería una devaluación real, es decir, la inflación va a crecer menos que lo que se está devaluando la tasa de cambio, por tanto hay un incentivo a las exportaciones. Ellos también le están permitiendo a las empresas estatales que distribuyan utilidades. Entonces, no es solo el hecho de que se implementó esta devaluación de la tasa de cambio, sino que los exportadores, con esas ganancias extraordinarias, van a poder aumentar salarios y no hay límites. ¿Sí? No hay límites al aumento de salarios por la vía de la distribución de utilidades. Esto pudiera funcionar, aunque uno siempre tiene como millones de dudas en cuanto a la reacción de las empresas estatales, ¿no? Uno siempre piensa que hay mucha burocracia, que están acostumbradas a trabajar con un plan, pero en los años 90 algunas empresas estatales, algunos grupos, yo creo que mostraron pues, capacidad de tener algún tipo de decisiones favorables, ¿no? Y creo que algunos exportadores, algunos sectores pudieran reaccionar de una manera positiva y aprovechar los beneficios de evaluación. Lo otro es que, sobre todo para la inversión extranjera directa, esto implica menos costos laborales en dólares, ¿no? Y eso es otro de los beneficios. Y lo otro es que también se está viendo ya que hay un aumento, estos son de las primeras señales positivas que hay, el gobierno lo está publicitando mucho, es que hay más personas buscando empleo, ¿no? O empleos formales, y eso es muy positivo debido a que la tasa de participación del mercado laboral en Cuba había caído muchísimo en los últimos años. Junto a estos efectos que tienen que ver con el cambio de precios relativos, también está el efecto sobre la transparencia, ¿no? Todo esto implica, claramente anteriormente, teníamos no dos, sino habían varias tasas de cambio, habían dos monedas nacionales, también está esta dolarización que no se ha eliminado del todo, de hecho se ha expandido un poquito la dolarización de la economía y era muy difícil, ¿no? El cálculo con todas estas distorsiones, pues, y todas estas métricas, ¿no? De cómo uno calcula un balance, cómo calcula los retornos de la inversión, el riesgo financiero en una economía con múltiples tasas de cambio, con dos monedas, pues, bueno, algo de eso mejora, ¿no? Ya al menos hay una única moneda nacional y hay una única tasa de cambio oficial. Y eso pues contribuye en transparencia financiera en cuanto a la valoración de la inversión y los riesgos de los proyectos de inversión. Lo otro es que vamos a tener una mejor foto de los balances de las empresas, pero sobre todo de las empresas estatales. Sabemos que ahí hay un porcentaje importante, el gobierno está hablando desde antes, ¿no? Ex antes, sus cálculos contables le daban que alrededor de 400 empresas estatales no les iba a ir muy bien, es decir, que iban a entrar en pérdida debido a la devaluación. Esto ya se está viendo que la realidad está superando esta estimación. Yo creo que va a superar probablemente la mitad del horizonte de empresas estatales. Ellos tienen un fondo en el presupuesto de 18 mil millones de pesos para darle subsidio a estas empresas, pero nos va a dar mucha más claridad de cuál es la efectiva viabilidad de muchos grupos empresariales, ¿no?
Y esto, a su vez, se va a reflejar también en el presupuesto del Estado, ¿no? Vamos a tener más claridad en cuáles son los subsidios que efectivamente necesitamos para mantener a flote este sector de empresas estatales no rentables. Vamos a tener más claridad de cuáles son los subsidios que efectivamente están detrás de la libreta de racionamiento, de otro tipo de subsidios que están en los precios minoristas. Yo estuve mirando las cuentas fiscales, todavía esa claridad, esa transparencia no está en las cuentas fiscales debido a que lo que se hizo fue aumentar el déficit. Entonces, todavía ahí no estamos viendo completamente este shock de transparencia, pero yo creo que en las cuentas fiscales es donde se van a ver sobre todo los costos de seguir posponiendo las reformas estructurales. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta mantener sobre todo estas empresas estatales que no son viables y que están allí porque son parte del ideal que hay de modelo económico, ¿no? Basado en la propiedad estatal? Es el costo de esa visión, de esa ideología, pues yo creo que poco a poco va a ir, primero va a estar reflejada en los balances financieros de las empresas y a su vez va a estar reflejado en las cuentas de presupuesto del Estado. Entonces vamos a tener una mayor información. Esa información yo creo que va a funcionar como una presión para tomar otro tipo de decisiones y para avanzar en otro tipo de reformas. Entonces yo pienso que este es un camino importante para presionar para que haya más reformas, ¿no? Ese choque de transparencia que implica la devaluación de la tasa de cambio, sobre todo sobre los balances de las empresas estatales y el presupuesto del Estado. Los desafíos, pues este déficit fiscal, una probable hiperinflación si no se corrige ese déficit fiscal. Los bancos están asumiendo mucho riesgo en todo este proceso. Si Cuba implementa todo esto sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional, con unas restricciones importantes al acceso de capitales, ¿no? Es decir, porque viene una crisis de balanza de pagos de prácticamente 5 años, entonces no hay financiamiento internacional para suavizar, ¿no? y facilitar esta transición a una economía que va a estar operando con una única moneda, con una tasa de cambio más devaluada. Entonces, lo que se está llevando al máximo y se está sobrepasando probablemente ese máximo tanto en las cuentas fiscales como en la participación de los bancos. Si los bancos están dando créditos a las empresas para que se sobrepongan, ¿no? a este choque inicial, ahí están asumiendo un riesgo importante, y los bancos están comprando los bonos públicos que financian este déficit fiscal. Entonces ahí no hay estadísticas, todavía estadísticas suficientes, pero esto es un tema importante de análisis de cómo la reforma monetaria puede tener implicaciones para la estabilidad del sistema bancario y para el déficit fiscal y la inflación. Todas esas tres cosas ahí se conectan, ¿no? Y están dentro de los principales desafíos a futuro, ¿no? Y a muy corto plazo, lo que mantiene a Marino Murillo y los que están trabajando en este tema, lo que lo mantiene pues, con una máxima atención, es cómo manejan el choque de precios relativos sin un mercado competitivo. Entonces, cómo ellos definen qué empresa ajusta tanto los precios, qué sectores no suben 12 veces los precios, sino lo suben 14 veces, y cuáles entonces, cómo manejan este ajuste de los precios relativos de una devaluación de 24 veces la tasa de cambio oficial de una manera centralizada. Es de las cosas más complicadas en el corto plazo. Es lo que tiene la economía en estos momentos. Hay gente que lo llama como un caos. Hay como mucho estrés financiero, hay mucha incertidumbre y hay muchos ejemplos que han salido en la prensa de empresas estatales que parecían eficientes y competitivas y que también están entrando en pérdidas, ¿no? Entonces están haciendo correcciones de los costos, de los márgenes de ganancia, pero ¿cómo se hace esto desde un buró, ¿no? En el Ministerio de Finanzas y Precios, pues es desafiante, ¿no? Y hay que ver esto que implica, ¿no? Porque supuestamente esto es para ganar en eficiencia, pero si los precios relativos nuevamente los determina el Ministerio de Finanzas y Precios, pues ahí tendríamos nuevas distorsiones. Entonces, para cerrar con algo positivo, pues
y ya esta es la última diapositiva, pues hay eventos positivos que pudieran facilitar, ¿no? El avance de la economía después de la pandemia y facilitar el ajuste a este choque de tasa de cambio. Uno es el tema de las vacunas nacionales. Hay que ver esto, si efectivamente hay varios candidatos y que Cuba probablemente pueda ser uno de los primeros países de América Latina que alcance la inmunidad de rebaño y pueda activar su economía más rápido que otras en América Latina. Esto pudiera implicar también alguna ventaja en temas de turismo. Hay que ver el turismo cómo reacciona a todos estos nuevos eventos. Hay que ver si efectivamente hay una respuesta favorable del sector empresarial, si efectivamente se aceleran las reformas estructurales producto de este shock de transparencia y si hay algún tipo de relajamiento de las sanciones de Estados Unidos. Y todo esto entonces podrían ser posibles eventos positivos. Entonces con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Yo creo que bastante actual, ¿no? Nos has presentado lo último, las últimas cifras. Y bueno, pero no me has contestado la pregunta cuáles son los ganadores y perdedores, que es muy simple, ¿no? Quizá José Antonio va a entrar más en esta cuestión, ¿no? Porque ahora eso se me ha quedado bastante más claro, ¿no? Y también lo que tú dices de las vacunas ahí al final, bueno, el turismo de vacunas a Cuba, ¿no? Eso sería también una opción, quizá económica, ¿no? Bueno, quizá primero escuchamos los comentarios o la presentación de José Antonio Alonso, que complementará un poco lo que tú has dicho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a tratar de hacer algunas reflexiones a partir o sea, ya integrando la exposición que ha hecho Pavel y añadiendo algunos elementos de juicio que ya anticipo que son más hipótesis de trabajo que otra cosa, porque realmente todavía falta mucha información para uno hacerse una idea clara de lo que está en la mente, no solo de lo que está pasando, sino de lo que está en la mente acerca de lo que se prevé que pase en el inmediato futuro por parte de los decisores económicos y políticos en Cuba, ¿no? Yo parto de una primera reflexión para conectar con la pregunta de Susan, y es que Pavel y yo escribimos un texto para la red Jean Monnet, en donde utilizábamos una clasificación que yo había hecho de los cambios institucionales para identificar la situación de Cuba, ¿no? Y utilizábamos el término que yo había planteado, en principio pensando en otro tipo de países, que eran fundamentalmente los países de la primavera árabe, ¿no? De institutional stiffness, o sea, de la pegajosidad institucional, para describir el caso de aquellos países en donde, digamos, hay una institucionalidad formal enormemente rígida y, sin embargo, subyacente a esa institucionalidad hay una sociedad que está cambiando o que acumula cambios muy claros y que se expresan sobre todo en institucionalidad informal, en comportamientos informales, y se va produciendo una disociación creciente entre esa estructura institucional, digamos, y la realidad social y las aspiraciones sociales de los países. En el caso de los países árabes del norte de África, el tema fundamental que explicaba esa disociación tenía que ver con sociedades, digamos, con estructuras de valores muy tradicionales y sobre todo con un problema también de cambio generacional que se había producido y estructuras, digamos, de poder bastante autocráticas en un entorno de países que partían de niveles educativos relativamente bajos para su nivel de renta. En el caso de Cuba, nada de esto es trasladable, es decir, Cuba es una sociedad muy formada, la sociedad, pero el problema era que sí, en este caso la estructura del poder era enormemente rígida por otros motivos, ¿no? Asociados a la forma política del Estado. Entonces,
uno de los elementos básicos que expresaba esas reticencias tenían que ver con justamente cómo afrontaban la reforma económica. No afecta solo a la reforma económica, porque también afecta a la reforma política eventualmente. Pero, digamos, en la reforma económica esto se veía, ¿no? Las resistencias a poner en marcha un proceso acelerado de cambio que permitiese a la economía aprovechar las potencialidades que tenía en muchos sectores, incluidas la del capital humano acumulado y su posición estratégica en el mercado turístico internacional y otros aspectos que le otorgaban a Cuba unas posibilidades de dinamismo que no se estaban aprovechando plenamente por la incapacidad de los gobernantes de poner en marcha un proceso de reformas con una cierta coherencia de conjunto, ¿no? Y con una suficiente dinámica de cambios. Para mí, desde luego, para no implicar a Pavel ya en este juicio, un elemento clave, un eslabón clave de esas reticencias a la reforma tenía que ver con la reforma monetaria, ¿no? La reforma monetaria era un síntoma para mí de si se estaba dispuesto a avanzar en el proceso o si se estaba reticente al proceso. Y una reforma que había sido discutida reiteradamente estaba continuamente desplazada en el tiempo, ¿no? Si nos preguntábamos por qué, y nos preguntábamos en aquel artículo por qué, cuáles eran las claves, íbamos a la economía política de la reforma y nos encontrábamos con que si hubiese que identificar los sectores más favorables para a la reforma, claramente los identificábamos en Cuba en dos sectores, digamos, con acceso al poder bastante distanciada, bastante, digamos, o con muy limitado acceso al poder efectivo, ¿no? Uno era el sector de la academia, obviamente esos sectores heterogéneos, entonces aquí hay también, digamos, subsectores distintos, ¿no? Pero sí en el sector de la academia había una cierta, digamos, identificación de que la reforma tenía que acelerarse. Y por otra parte, yo creo que era otro sector, era el sector que había nacido al hilo de las pequeñas reformas que se habían producido, muy particularmente el sector cuentapropista y todo lo vinculado a negocios privados que aspiraban a que eso se liberalizase más. Y después de los que, digamos, en principio no eran muy partidarios de la reforma, sino más bien contrarios a esa reforma, nos encontrábamos a dos sectores también a su vez muy heterogéneos, pero uno que era claramente el Partido Comunista, que es los cuadros, por supuesto, del Partido Comunista, que en mi opinión es el grupo que tiene las de perder en este proceso, es decir, gran parte de su capacidad de control de lo económico y de lo político se basa en un control administrativo de la economía y, por tanto, un proceso de reformas no sabe a dónde les conduce, y un proceso, digamos, de democratización eventual del país sabe que para ellos es el final de su posición relativa en la jerarquía política del país, ¿no? Y después había un grupo, digamos, que tenía ambigüedades, que era fundamentalmente el procedente de las Fuerzas Armadas, que a su vez está interpenetrado porque se solapan estos sectores, ¿no? con los cuadros del Partido Comunista, pero digamos que en el sector de las Fuerzas Armadas encontrábamos ya desde hace tiempo, no ahora, recientemente, a sectores más proclives a la reforma, con ciertas prevenciones, ¿no? Con ciertas dudas, pero que podrían ser favorables porque de hecho intentaron en el aparato económico del ejército hacer reformas de este tipo, y de ese sector provenían algunos de los líderes de las propuestas de reforma que incorporaban los lineamientos y demás, pero que, digamos, se encontraban con muy poca capacidad para librar una batalla, o muy poco dispuestos a librar una batalla por imponer unas tesis más arriesgadas de compromiso con un proceso de reforma, ¿no? Bueno, en este análisis para mí suceden dos cosas. Una es que efectivamente se toma la decisión de poner en marcha la reforma monetaria, y con la reforma monetaria se abre un proceso que para mí está cargado de incertidumbres. Es decir, yo creo que ni ellos mismos, pero desde luego yo no, saben dónde puede acabar ese proceso. Es decir, se inicia una senda que saben que está cargada de riesgos, justamente
por esos riesgos que incorpora esta senda, es por lo que el sector dentro de la estructura de poder más favorable a las reformas hasta ahora no encontraba el modo de vender esas reformas, ¿no? No encontraba la fuerza, el músculo político para poner en marcha las reformas. Entonces, aquí viene el segundo factor. Para mí, el segundo factor que hace inevitable tomar estos pasos y que termina por, digamos, provocar el reajuste de los mensajes y de las decisiones, es la crisis que viene arrastrando Cuba, a la que se refirió antes Pavel. La crisis que la pandemia agudiza y le marca, digamos, una severidad mayor, pero que ya se venía arrastrando desde años anteriores, los últimos 3 años, y que se estaba expresando en las dificultades para salir de un proceso en donde, digamos, la economía ni crecía ni tenía las posibilidades de crecer lo suficiente como para que hiciesen gestionables las aspiraciones sociales y los conflictos asociados a ellas, ¿no? Entonces, para mí la COVID marcó el punto de inflexión, no en el sentido de que ella sea la causa, sino de que ella hace, digamos, ya definitivamente esto o lo cambiamos o vamos al desastre. Un poco parecido a lo que le pasó, en mi opinión, con aquella decisión o aquella frase que Raúl Castro dijo hace en su momento, ¿no? Si seguimos por este camino, ya no me acuerdo de la frase, pero vamos, aludía al abismo y a que estaban al borde del abismo, ¿no? Pues yo creo que esa visión que tuvo Raúl, que es lo que justificó el primer esfuerzo reformista intenso de aquel periodo, es lo que ahora mismo, en mi opinión, ha provocado ese reequilibrio de quienes toman las decisiones, ¿no? Y yo creo que la subida salarial, yo la interpreto así. Pavel me corregirá, que conoce mejor el país porque lo vive desde dentro, ¿no? Pero para mí, yo la interpretación que me hago, repito que es una hipótesis, es que fue el mensaje que este grupo reformista dio a los más reticentes para callar una de sus críticas. Porque una de las críticas que venían por parte de los más reticentes, una era la pureza del modelo, ¿no? Es decir, el abandonar las esencias del modelo, que eso podía conducir y otra era el coste social que implicaba para la buena parte de la población cubana el proceso de ajuste monetario. Y en mi opinión, esta subida salarial fue el modo, digamos, de atenuar una de las críticas, una de las resistencias a poner en marcha la reforma, en un momento, sin embargo, en que no se sabía cómo salir del atolladero sin afrontar esa reforma. Desde el punto de vista de las operaciones de ajuste equivalentes a esta, y que han vivido tantos países de América Latina durante un periodo anterior, digamos que normalmente este tipo de ajustes lleva aparejados dos grandes operaciones, ¿no? Tradicionalmente en economía. Uno que es recuperar o reestructurar la relación relativa de precios, fundamentalmente entre los bienes comerciables y no comerciables, es decir, devaluar la moneda en definitiva, que te hace ganar artificialmente la competitividad y por tanto te sitúa en una posibilidad de conquista de mercados, y la segunda, claro, conquista de mercados a condición también de convertir en más caras tus importaciones. Y la segunda gran operación, que es lo que podríamos llamar la reducción de la capacidad de absorción doméstica, es decir, de la demanda interna, para evitar que esos procesos devaluativos terminen por comerse a sí mismos a través de un proceso inflacionario, ¿no? Y por tanto, normalmente han llevado aparejados estos ajustes contención del gasto público y un efecto sobre la capacidad de consumo de las poblaciones. Por eso normalmente estas operaciones de ajuste son altamente costosas para la población, ¿no? Para los sectores importantes de la población. En mi opinión, estas operaciones de ajuste tienen una
Pavel también lo insinuó, ¿no? Tienen un problema básico que podríamos llamar de consistencia temporal, es decir, es que los costes se acentúan en el corto plazo y los beneficios se proyectan en un plazo más dilatado de tiempo, es decir, tan dilatado como tu capacidad de oferta puede aprovechar las oportunidades que las nuevas condiciones de competitividad le brindan a la economía para crecer, ¿no? Si la operación, digamos, se realiza en un entorno internacional favorable de crecimiento económico internacional, esas operaciones de ajuste pueden ser relativamente breves. Entonces, pensemos en la española, por ejemplo, para poner un ejemplo. Bueno, no todos aquí somos españoles, pero digamos, los que sean españoles y tengan ya unos cuantos años, no es mi caso, porque yo tampoco me acuerdo de esa operación, pero en fin, la operación del ajuste económico franquista en el año 59, yo lo estudié por los libros, no es que haya sido tan viejo como para haberlo experimentado en propia carne, pero en aquella operación, España hace esa operación de ajuste en una situación de crisis financiera, de prácticamente estar al borde de la insolvencia económica, y duró un año y medio de coste real en un entorno de expansión europea, de crecimiento de Europa. Si tú haces esa operación en un entorno internacional adverso, de muy limitado crecimiento, esas operaciones son mucho más costosas. Y otra clave importante es que en ese tránsito entre el corto y largo plazo es fundamental qué colchón financiero tengas. España y América Latina, la mayor parte de los países de América Latina, abordan estas operaciones de ajuste, en muchas ocasiones no tienen capacidad de elegir el momento, ¿no? Porque la crisis llega a un momento de prácticamente incapacidad de acceder a financiación internacional y tienen que hacer un ajuste económico. Pero esto sí es importante, sí ha sido tradicional acompañar esas crisis de unas posibilidades de acceso a la financiación internacional para que te permita realizar ese ajuste, porque uno de los problemas que tienen esta transición es que, digamos, si la economía es altamente dependiente de las importaciones, se te plantea un problema de cómo financias las compras en un entorno en donde la exportación no responde rápidamente. Bueno, si analizamos esto en las especificidades y estoy llegando al final, si analizamos esto en las especificidades de la economía cubana, nos encontramos con que han tomado la decisión, y Susana lo preguntaba antes, en el peor momento, quizá en el único momento político que podían, porque, digamos, la alternativa, cualquier alternativa, se estaba evidenciando que era peor o que conducía a un camino sin salida, aunque tampoco tenga muy claro cuál vaya a ser la salida, pero aquí hay algunas oportunidades de que logren sortear los problemas, ¿no? Con costes elevados, pero que lo logren sortear. En el otro, claramente, después de varios años, digamos, la situación se veía agravada por la propia COVID en un horizonte muy negro, ¿no? Entonces, quizás lo hicieron en el momento político en que se acumuló suficiente capacidad para que aquellos que proponían la reforma se encontrasen con el suficiente ánimo para decir hay que hacerla, ¿no? Pero desde el punto de vista económico es el peor momento posible, en mi opinión, ¿no? El peor momento posible no solo por la situación de Cuba, que llega exhausta en términos financieros, sino por la situación del entorno internacional, que va a hacer mucho más difícil ese tránsito entre el corto y el medio plazo, que se acorte lo máximo para que empiecen a rendir frutos los beneficios. Un segundo, bueno, y esto es especialmente acusado por las características de la economía cubana, que la economía cubana, digamos, es una economía que sus posibilidades más inmediatas de obtener divisas rápido descansaban en el turismo. Y el turismo es el sector con diferencia más impactado por la crisis. Es evidente que se irá recomponiendo, probablemente con algunos cambios, pero yo no tengo claro que esa recomposición sea rápida, ¿no? Y por tanto va a durar. Y esa era la fuente cuando en algunas otras intervenciones yo aludía a que
Cuba podía hacer la reforma porque era una economía que tenía dos cosas que eran muy importantes, aparte del capital humano, etcétera, tenía dos mecanismos muy importantes de colchón para la operación. Una era que el sector del turismo es un sector muy rápido, de muy corta maduración y por tanto inmediatamente responde a un cambio de las condiciones de coste, ¿no?, del turismo. El segundo eran las remesas de las familias, ¿no?, que era una vía, digamos, que incluso en condiciones de crisis tienen alta resistencia, ¿no?, son bastante estables, alta resiliencia, como ahora mismo se señala, ¿no? Ese factor del turismo es el peor momento en esta ocasión, ¿no?, para eso. Un segundo rasgo o segunda especificidad de la economía cubana es clave para cortar esa distancia la capacidad de respuesta desde la oferta, ¿no? Yo creo que Cuba tiene un sector privado que ha demostrado mucho dinamismo, mucho ingenio, mucha capacidad creativa para en condiciones tan adversas haber prosperado y haber generado. Y por tanto podemos esperar bastante. Pero claro, tiene un sector estatal enormemente rígido al cambio. No quiere decir que no se produzcan cambios, pero que sea capaz de responder rápidamente para cortar esa distancia entre el corto y el medio plazo, un medio plazo de potenciales beneficios y un corto plazo de altos costes, pues realmente yo lo veo difícil, ¿no? Una economía más liberalizada, el ajuste es más rápido, entre otras cosas, porque hay todas esas condiciones a las que Pavel aludía, de condiciones de competencia en los mercados, que ajusten inmediatamente los precios, que las señales son automáticas. Aquí pasan por muchas mediaciones y además, digamos, incorporan elementos de política que eventualmente generarán reacciones que no son las más adecuadas para el ajuste del proceso de reformas. La tercera especificidad en el caso cubano es la limitada capacidad fiscal, ¿no? Las holguras muy limitadas que tiene el Estado cubano, que ya llega con una situación, digamos, exhausto y que, como antes señalaba Pavel, el déficit público se incrementa, digamos, con un todavía no muy bien articulado sistema de provisión de recursos fiscales, ¿no? Y es evidente que todos los países estamos incurriendo en déficits mayúsculos, ¿no? Pero claro, las holguras que tenemos en el ámbito fiscal son mucho mayores que las que tiene Cuba. Y las posibilidades de acceso a financiación internacional son mucho mayores que las que tiene Cuba, ¿no? Entonces, eso tiene un problema muy severo para mí en las dobles facetas, en la faceta de la respuesta del Estado y en la faceta del acceso a la financiación internacional para otorgar oxígeno. Y la cuarta especificidad para mí, que no soy capaz de valorarlo, y quizá Pavel o cualquiera de vosotros en el debate lo podamos valorar mejor, es lo que se refiere a, digamos, el enojo social, ¿no? Cuba es una sociedad, en mi opinión, exhausta también por unas expectativas frustradas reiteradamente, ¿no?, por una acumulación de esperanzas que no se llegan a realizar, ¿no?, y que hace que, a pesar de la disciplina de un sistema, digamos, enormemente limitativo de la libertad, pues, sin embargo, haya un malestar subyacente que de vueltas a un proceso de costes elevados en el corto plazo puede dar lugar a problemas de gobernanza, claro, del proceso, ¿no? Es decir, que empiezan a surgir manifestaciones de descontento que reequilibren ese equilibrio precario entre reformadores y no reformadores en quienes están controlando la estructura del poder. Por tanto, para mí esta situación es una situación de transición muy inestable que puede, en el mejor de los casos, acelerar procesos, es a lo que se refería antes Pavel, creo, de acelerar procesos de reformas ulteriores necesarias para sacar provecho de las reformas que ya se han acometido y por tanto conducirían a una secuencia progresiva de cambios. Ese sería el mejor de los escenarios posibles, o que produzca un nuevo parón visto la incapacidad de manejar, digamos, los costes de este proceso y de aguantar
esa inconsistencia temporal entre costes inmediatos respecto a beneficios en el largo plazo. Y termino ya. Para mí los desafíos son tres, los grandes desafíos desde el punto de vista económico, ya quitando el elemento más político que acabo de mencionar relacionado con el clima de descontento social. Uno es cómo se controle la inflación. La inflación puede hacer que lo más beneficioso del ajuste monetario se pierda y, por tanto, digamos, si se logra controlar, pues se habrá logrado una primera partida. Coincide bastante con lo que señalaba Pavel. El segundo es el tema del equilibrio financiero y cómo, digamos, financiar a un Estado que va a encontrarse en una dificultad muy notable y digamos, y que arrastra procesos de condonaciones muy recientes de deuda, ¿no? De quitas de deuda muy recientes. Entonces, digamos, no sé hasta qué punto la comunidad internacional estará dispuesta, me estoy refiriendo ya no a los organismos financieros, sino a los propios estados, a hacer, digamos, a apoyar este proceso de reformas si no hay garantías de hacia dónde va. Y por último, el último problema que no mencionó Pavel, y para mí es importante, no entiendo por qué no se le da más importancia, porque en los procesos de ajuste, Cuba es una economía altamente dependiente de las importaciones, no solo para el mantenimiento de ciclos productivos, sino para el mantenimiento del abastecimiento de la población, alimentario de la población, y para elementos muy básicos, ¿no?, de la vida diaria, que pueden incrementar notablemente el descontento popular, ¿no? Y estamos, uno de los primeros, una de las primeras variables que puede verse afectada, que está viéndose afectada ya, tiene que ver con el abastecimiento de algunos de esos productos en relación con la capacidad importadora de la economía, ¿no? Y para mí también cómo se logre, otro de las grandes razones para el acceso a la financiación internacional es justamente poder, digamos, compensar una crisis de balanza de pagos que se está corrigiendo a través de las importaciones. El que no tenga esa holgura Cuba hace que el componente del descenso importador como mecanismo de control de la crisis de balanza de pagos sea mucho más acusado que en otras. Y eso se traduce en bienes que no solo afectan al circuito productivo, que ya sería importante, sino que afectan a circuitos claves para la vida económica de la población, ¿no? Y mi percepción, también me puede corregir Pavel o cualquiera de vosotros, mi percepción es que lo que está sintiendo la población es que está retrocediendo al momento del periodo especial donde esos problemas de abastecimiento eran el centro del descontento popular, ¿no? Entonces, para mí estos son los tres desafíos, no solo para el éxito del proceso, sino para la gobernanza de la secuencia, que es clave para el éxito del proceso. Para el éxito, además, hay que tomar otras decisiones adicionales, ¿no? Las reformas estructurales a las que se refería Pavel. Pero para gobernar la secuencia, me parece que son tres desafíos muy importantes. Yo aquí lo dejaría. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Perdona, Susan, yo sí te he contestado las dos preguntas, creo, ¿no? ¿Quiénes salen beneficiados? Sí, creo que sí. ¿Y por qué han tomado la decisión en este momento? Sí, muchas gracias también por eso. Hay un eco en la... Yo por lo menos no oigo. ¿Los demás escuchan también este eco? No sé si alguien tiene el micrófono, hace como eco. No, ya no. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy importante también lo que dijiste del retroceso al periodo especial, ¿no? Y en un momento político donde tenemos un gobierno, yo diría, con menos legitimidad, ¿no?, que los anteriores gobiernos, ¿no? Y en este sentido también políticamente es un momento complicado quizá, ¿no? Pero vamos a dar la ocasión a los pocos que nos siguen escuchando entre los problemas de Teams y algunos que, y viendo la hora, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido muy importante hacer esta primera reflexión, donde prácticamente también José Antonio ha hecho referencia también a la situación política
constitucional. Has mencionado los actores, los ganadores, los perdedores. Me ha parecido muy interesante y muy complementario, ¿no? Las dos ponencias. Bueno, como estamos ahora 8 personas, las que queréis preguntar, simplemente poner el micrófono y preguntar. Nos quedamos aquí con Matías, ¿no? Elisa, tenemos una invitada, Aina, que al final ha podido entrar. Yo estuve todo el tiempo gestionando también para ver cómo podía entrar la gente. Quizás la próxima vez elegimos otra plataforma. No sé, en otros eventos no me ha pasado, pero no sé, algo parece viciado esto. Así que bueno, quien quiera intervenir, que simplemente... Yo he levantado la mano. Yo he levantado la mano. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí, Ana, sí. Vale. No, yo quería hacer un par de preguntas, una relacionada con las dinámicas internas y otra más bien con las externas. De las internas, bueno, se ha anunciado que dentro de unos meses, en abril, bueno, ya aquí se va a hacer el nuevo congreso del Partido Comunista. Que en principio una de las cuestiones que se van a tratar es justamente hacer un balance de cuáles han sido los efectos, ¿no?, de estas reformas y una actualización un poco de los lineamientos y del famoso modelo de conceptualización económica y social, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este? Porque no es un acto menor. Yo creo que después de estas grandes decisiones, ¿qué podemos esperar de este congreso? ¿Se puede esperar algún cambio significativo o más bien va a ser intentar justificar, ¿no?, y más bien consolidar lo que se ha hecho sin más avances, ¿no? ¿Cómo creéis que se va a abordar eso y qué consecuencias políticas puede tener, ¿no? Y de la parte más externa, dinámicas externas, bueno, se esperaba mucho del cambio de política de los Estados Unidos, ¿no?, con la elección de Biden, y un poco ha habido como un jarro de agua fría en el sentido de que Biden ha dicho que no tenía ninguna prisa, ¿no?, de tomar medidas y que se lo va a tomar con calma. ¿Qué efectos tiene eso para Cuba? ¿Puede tener eso consecuencias negativas que den lugar a una involución, digamos, si no tiene ese incentivo de acceder al Estado? También, ¿qué mensaje está dando Biden cuando se está dando esos pasos y en cambio no se tiene ninguna contrapartida? ¿O creéis que es un tema de la presión de algunos lobbies, ¿no?, que tanto en Estados Unidos como incluso en Europa, y ahí introduzco también la parte europea, están presionando, ¿no?, sobre el tema de los derechos humanos, como ha pasado en el caso de los parlamentarios con el embajador de la Unión Europea en Cuba, ¿no?, y su famosa carta? ¿Cómo pensáis que va a influir esto en las decisiones? Bueno, muchas gracias, Ana. Quizá añadir una muy cortita. Preguntarle a Pavel, especialmente con el financiamiento que habéis mencionado los dos, no existen alternativas y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, por ejemplo, no se puede pensar en otra cosa que no sea el Fondo Monetario. No hay de Rusia, China, alguna posibilidad. Ya sé que con Rusia es complicado, pero quizá con China. No sé si hay más intervenciones de momento. Bueno, viendo la hora, quizá tampoco habrá muchas más intervenciones. Matías tiene una pregunta y así yo creo que acumulamos y luego hacemos la ronda final. Sí, primero, bueno, más allá de no ser muy especialista en el tema cubano, le quería preguntar cómo ven en el proceso de reforma más en la larga duración, la primera llevada adelante por Raúl Castro, si creen que hay un seguimiento, bueno, Pablo respondió en parte esa situación, de un modelo ya iniciado, y hacia dónde piensa que puede llegar a ir Cuba, más allá de esto de que hablaba José Antonio de el salto del precipicio, mucho se habla sobre el modelo chino, el socialismo de mercado, o un capitalismo con un Estado, con partido único, con control,
más en largo plazo. ¿Eso lo ven posible, viable, más allá, sobre todo también la relación que puede llegar a Estados Unidos y en el volver a una situación de restablecimiento de relaciones y poder abrir un poco más la economía, o si se desarrolla más para ese lado? Gracias, Matías. ¿Hay más preguntas? No sé si de nuestra invitada, de Elisa. Si no es el caso, pues yo diría que empezamos como... respetamos el orden con el que empezamos. Primero Pavel y luego José Antonio. Listo. Bueno, breve también por la hora. Entonces, sobre el Congreso, sí, efectivamente, va a suceder el Congreso próximamente. No se han publicado los documentos que se van a discutir en el Congreso. Simplemente hubo unas publicaciones en el periódico Gramma haciendo referencia de que se va a hacer alguna reestructuración de los lineamientos. Sabemos que hay dos documentos esenciales, los lineamientos y el documento que define el concepto de modelo económico y social, ¿no?, que refería Matías. Lo que publicó Gramma, pues es más de lo mismo, ¿no? Tiene la misma retórica, la misma narrativa de los documentos de los dos congresos anteriores que han acompañado a las reformas. Ellos dicen, hay cosas ocultas allí que van a cambiar un 24% del texto de la conceptualización para ponerlo a tono con los cambios en la Constitución y con las reformas que se vienen avanzando. De todas formas, en ningún momento de lo que se deja ver de los documentos ni se menciona, por poner dos ejemplos, no se habla de mercados y no se habla de sector privado. Entonces, los eufemismos estos se mantienen, al menos en estos avances que ha presentado el periódico Gramma. Yo creo que por ahí puede ser que venga el Congreso. Ellos ahí hablan que van a darle apoyo a lo que ellos están llamando una flexibilización de la planificación. Ya no hablan de planificación centralizada, sino de un tipo de planificación más flexible, y que también en términos económicos también van a estar apoyando la reforma monetaria, ¿no? Son como las dos cosas que quedan como más visible en lo que se ha publicado en el periódico Gramma. Se mencionan otros actores cooperativos y otros actores económicos, pero no se menciona nada de pequeñas y medianas empresas. Y por ahí podría venir, creo yo, la narrativa del Congreso, donde se mantengan estos eufemismos, donde se mantenga esta falta de claridad de cuál es el camino, donde van a hablar de muchas metas, pero no exactamente de cómo lo van a estar logrando, ¿no? Más allá de un apoyo, pero muy general, a la reforma monetaria, a esta nueva forma de hacer planificación. Pero habría que ver, esto es lo que tenemos de forma anticipada, hay que ver cuáles son los términos que se manejan y si efectivamente el Congreso le da algún impulso en términos de definiciones políticas e ideológicas, ¿no? Algo así como que, no sé, que se hable de un concepto diferente de socialismo, más enfocado en los medios fundamentales de producción, o que se hable del sector privado, de mercado, con unas narrativas nuevas. Habría que ver si esto sucede. Yo no lo veo tan probable, de la manera en que las señales que han llegado por el momento. Yo creo que Díaz-Canel está como siguiendo la misma estrategia de Raúl, donde se mantienen estas indefiniciones. Con estas indefiniciones, pues, se intenta no poner en alerta, ¿no?, a los sectores que están más en contra de los cambios, pero a su vez, bueno, esta estrategia no le funcionó a Raúl. En realidad, esta lentitud, estas indefiniciones, pues, es de los puntos débiles, ¿no?, en el diseño de la reforma de Raúl, y ese mismo diseño político e institucional es el que parece que va a continuar en este Congreso. No obstante, seguimos diciendo que la devaluación de la tasa de cambio
y si efectivamente se abre la economía a las pequeñas y medianas empresas, eso sí serían dos cambios que aun cuando no tengan una narrativa política e ideológica en el Congreso que los acompañe, pues son dos cambios que pueden llevar a otras transformaciones necesarias, porque es como que es un camino que no tiene retorno. Es decir, yo no me imagino cómo después cómo se puede corregir, ¿no? Todo esto que hablaba José Antonio de esta brecha temporal, ¿no? Estos costos ahora y beneficios en el futuro, ¿cómo se puede manejar eso si no es con más reformas, ¿no? Y si efectivamente se abre la economía a las pequeñas y medianas empresas, pues eso cambiaría pues el tamaño del sector privado y daría un efecto de demostración y abriría la economía a una diversidad que no conoce en muchas décadas, ¿no? Entonces son dos cambios que aun cuando siguen siendo cambios puntuales, que tal vez no tengan todo el apoyo en la narrativa del Congreso, pues yo sigo pensando, ¿no? Para no incluir tampoco a José Antonio en mis juicios, que pueden ser cambios, aunque lo hemos hablado, ¿no? Que pueden derivar en una secuencia positiva de transformaciones futuras. Y en el muy corto plazo, sí, claramente el turismo es la incertidumbre en cuanto a la evolución del turismo es algo que está allí presente, habría que ver qué sucede. El tema de las vacunas lo vuelvo a mencionar porque puede ser algo positivo, incluso en términos de exportaciones, habría que ver, había como cierta incertidumbre a la capacidad de producción de Cuba, pero se han dado unos datos de capacidad de producción y posibilidades de hacer alianzas internacionales, con lo cual pudieran venir algunos ingresos, ¿no? No creo que van a llegar, obviamente, a compensar la caída del turismo, pero pudieran ser importantes en el corto plazo. Y en cuanto a Estados Unidos, igual, tenemos las mismas indefiniciones, hay una visión de que si vienen cambios de Estados Unidos hacia Cuba, será como mismo sucedió con Obama, que un día nos enteramos de todos los cambios que van a hacer, pero no vamos a ir viendo la antesala, ¿no? de qué es lo que se está discutiendo. Eso podría ser como un tipo de aproximación y que le he escuchado, ¿no? Que es decir, no nos pongamos pesimistas o porque se diga que Cuba no es una prioridad. Obama decía lo mismo y después en algún momento y yo pienso que lo que se haga en Cuba pues también influirá, ¿no? Influirá en la dinámica de las relaciones con Estados Unidos. Ya no se escucha, o yo por lo menos no te escucho. Ya, terminé. Sí, gracias, Pavel. Interesante lo que dices, camino sin retorno, ¿no? Y una especie de efecto dominó, que de allí vamos a ver más reformas, ¿no? Justo un poco en el periodo del proyecto también. José Antonio, por favor. Yo coincido en dos ideas que son, o dos o tres ideas que son claves para que acaba de señalar Pavel. Yo coincido totalmente. Una, que sigo pensando que la reforma monetaria es un parteaguas realmente, es decir, es un punto de inflexión importante en la reforma. Y todos lo sabían, o todos lo sabíamos, que era el día en que se tomase eso, para que esa reforma rindiese frutos había que hacer otras reformas adicionales y se empezaba un proceso que podía conducir realmente a un resultado final muy distinto del punto de partida, ¿no? Mientras no se tomase esa decisión, el resto de las reformas eran aparentes. Ese era un parteaguas y ese parteaguas se ha pasado. Por tanto, para mí ese es un proceso claro. En el tema del retorno, es un punto de no retorno, en mi opinión, no es tanto que sea un punto, o sea, no hay alternativa. Yo creo claramente que no hay alternativa más que el encastillamiento, ¿no? Por parte de los sectores más reticentes. Lo que pasa es que puede haber problemas en la gobernabilidad del proceso que distorsionen ese proceso. Esa es mi preocupación. No tanto de que se construya otra vía alternativa a esta, porque no la hay, sino el que se enmarañe el proceso, se debilite una unanimidad que no existe sobre las reformas, que se acentúen las distancias entre unos y otros, que los miedos hagan que los sectores más reticentes traten de hacerse de nuevo con los procesos de decisión y que además la sociedad esté reclamando y ahí se genere problemas de gobernabilidad serios. Esto es para mí el problema de este proceso.
que ojalá, obviamente, que no se produzca ninguno de ellos. Respecto a la forma en que, o sea, el Congreso, yo también ahí coincido con Pavel. Yo creo que precisamente por lo que he descrito, o sea, es muy consistente con lo que he descrito, que no sé si es correcto, pero que si lo que estamos hablando es de un equilibrio precario de los reformadores respecto de los que no, lo que no van a hacer es una declaración de hacia dónde van, explícita, y van. Aparte de que en Cuba eso nunca se hizo. Es decir, en Cuba, como yo recuerdo un debate que, no sé si se acuerda Pavel, que hicimos en el Licey hace ya muchos años, que ya no me acuerdo cómo se llamaba el colega este que hacía sobre la reforma constitucional. No me acuerdo cómo se llamaba, que fuimos... Guanche, exactamente. Este que decía, exactamente, decía claramente, no, nosotros hacemos la reforma y después hacemos la Constitución para respaldar las reformas. Aquí sucede exactamente lo mismo, digo, al contrario de lo que hacemos todos, ¿no? Discutimos una nueva Constitución y esa Constitución da pie a después hacer cosas que antes no se podían. Aquí se hacen cosas que están en contra de la Constitución y cuando se terminan de hacer todas las cosas, entonces se cambia la Constitución para adaptarla a las cosas que ya se estaban haciendo. Y en economía pasa lo mismo. No se hace una narrativa de la reforma porque sería enfrentarse anticipadamente con sectores que no la ven bien, sino se van haciendo las reformas y después se consolidan esos cambios dándole la narrativa que se quiera, ¿no? Por tanto, yo no espero mucho del Congreso del Partido Comunista en el sentido de que sea clarificador del futuro, sino más bien habrá que leer entre líneas qué cosas dan por hecho que no se van a cambiar. Y en ese sentido sí, pero no creo que nos den mucha luz. A lo mejor me equivoco y resulta que de pronto nos dicen hacia dónde quieren ir, ¿no? Pero la verdad que nunca se ha hecho así en Cuba y no espero que se haga de esa manera en estos momentos en donde ya repito que además la situación es muy inestable, ¿no? Y los problemas de liderazgo, antes lo comentaba Susan, no me parece que era, digamos, la debilidad del liderazgo es mucho mayor que la que podía tener Raúl Castro en el momento anterior, ¿no? Respecto a alternativas de financiación, para mí el problema es si las están explorando. Realmente, digamos, el que fuese, ahora podría decir que sería otro parteaguas, otro punto de inflexión, el hecho de que el gobierno asumiese la necesidad de negociar con las instituciones financieras la posibilidad de acceso a la financiación. Eso sería otro, el que lo estuviesen intentando seriamente sería otro motivo para decir realmente se están cambiando las cosas, ¿no? Yo por ahora lo veo difícil. Obviamente se puede buscar financiación alternativa, tanto de carácter bilateral, que probablemente sean la que más directamente estén pensando. Hay la mayor parte de los bancos a las que nos podemos referir y que han estado en Cuba, la CAF que ha estado en Cuba, ¿no? O el nuevo Banco de Desarrollo, realmente primero no son bancos para este tipo de actividades, son bancos más de desarrollo, ¿no? Que no cumplen esta función de acompañar tan claramente los ajustes, sino más bien de financiar proyectos de inversión, pero podrían buscarse por ahí vías antes de entrar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que sería el mecanismo más natural, ¿no? Pero, repito, yo lo veo complicado y sería un síntoma para mí muy claro de que se están tomando en serio la reforma el que se produjese. Me da la impresión de que no están en condiciones de hacerlo tan explícito ese proceso. Y ya lo último es hacia dónde va, si el modelo chino que planteaba Matías. Yo creo que estos modelos o sea, yo lo que creo que en la mente de los reformistas, yo no creo que los reformistas, tal como yo me los imagino, y que me corrija Pavel, no los veo como creyentes en la economía del mercado, no, sino lo que están pensando es en una economía con mayores dosis de libertad en el ámbito económico para que funcione con una estructura de poder político todavía, digamos, autoritaria. Y por tanto, no están pensando un proceso que les acerque al comportamiento de una sociedad, vamos así a llamarla liberal, ¿no? No creo que sea eso lo que tengan en la cabeza. El problema es si en Cuba eso es posible, por donde está Cuba y por el tamaño que tiene Cuba.
China puede compatibilizar islas de libertad económica con el resto del país, digamos, en estructuras de funcionamiento económico un poco colapsadas en la historia, que van incorporando a la dinámica de cambios de una manera secuencial. En el caso de Cuba eso es muy difícil, tener esa especie de zonas libres en una isla de 10 millones de personas al lado de América Latina y de Estados Unidos, y además inserta en un circuito de turismo internacional que necesariamente tienen que incentivar en cuanto que se recupere el sector, ¿no? Y todo eso, el turismo es un factor, digamos, que lo vemos en España, ¿no? Que acelera cambios sociales, no solo políticos, sino acelera cambios sociales. Entonces, realmente yo veo difícil pensar en un equilibrio basado en estructuras políticas autoritarias y gobierno económico de libre mercado. Eso no lo veo duradero. Puede ser un periodo transitorio, pero sinceramente no lo veo, mientras que en China o en Vietnam sí le puedo ver una cierta mayor viabilidad. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Quizá por último, ya no hay más, otra vez tengo el eco, no hay más intervenciones, simplemente mostraros la página web en un segundo para que también animaros a seguir llenando, digamos, lo que es nuestro proyecto, ¿no? Ya tenemos todos los perfiles. Un segundo, por favor, que voy a compartir simplemente para que también intenten usarla. ¿La ven? ¿Están viendo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Sí. Aquí está, bueno, el título, yo creo que ha quedado bastante bien. Agradecerle también a, bueno, ahora no me va a funcionar, sí. Agradecerle a Elisa, que me recomendó la diseñadora, que creo que ha hecho un gran trabajo, yo creo que está bastante bien. Ahora se trata de usarla, ¿no? Y de poner también contenido, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, publicaciones en 3, ¿sí? Tenemos muy poco, allí hemos colgado una cosa que hice yo con Ana, con algunos de los participantes. Aquí está nuestro evento y yo creo que voy a dejar de compartir simplemente para que lo vean, lo utilicen y entren, y que me enviáis también los que estamos en el proyecto, ya quedamos solo los que estamos en el proyecto y una invitada, las publicaciones sobre todo, si hacéis algún evento para que también compartimos esto, que ya, como sabéis, estamos también conectados al foro Jean Monnet, Europa-Cuba, y un poco también para compartir esas actividades, ¿no? Y rellenar también nuestra página web, mantenerla actualizada, ¿no? Por eso grabamos este evento para también colgarla allí y colgarla también en YouTube, ¿no? Matías se va a encargar de esto. Sí. Bueno, agradeceros muchísimo que habéis estado. Lamento los problemas de Teams. Ya vamos a buscar otra plataforma que sea de más fácil usar, porque pobre José Chofre no ha podido entrar y justo mencionamos la Constitución, ¿no? Es un poco una pena, pero vamos a seguir indagando cuál fue el problema y prometo que la próxima vez no va a pasar, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos, sí, en algún webinar seguro, y si no, les vamos a contar también las novedades de este proyecto. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Y buena tarde. Gracias. Chao. Gracias, Pavel. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Un saludo a Pavel, que está del otro lado del Atlántico. Un Chao. saludo. Abrazos.